mi nombre es Amelia y tengo 29 años. Durante los últimos 5 años, me he ganado la vida como organizadora de eventos, bodas, cumpleaños, aniversarios, lo que sea, yo lo he organizado. No es lo que pensé que haría cuando era más joven, pero la vida tiene una forma divertida de sorprenderte. Estudié economía en la universidad, pero esa no era mi pasión. Durante mi tiempo allí, me sentí atraída por la organización de eventos educativos y de entretenimiento en el campus. Empezó de manera pequeña, un grupo de estudio por aquí, una noche de películas por allá, pero antes de darme cuenta, me había convertido en la persona a la que todos acudían cuando necesitaban planificar algún evento. Después de graduarme, supe que no podía verme a mí misma calculando números en una oficina, así que me arriesgué y comencé mi propio negocio de planificación de eventos. Al principio no fue fácil. Tuve que construir mi reputación desde cero, aceptando cualquier trabajo que pudiera obtener. No hay evento demasiado pequeño, les decía a los posibles clientes con una sonrisa, incluso mientras me preocupaba por pagar el alquiler de ese mes. Pero poco a poco, el boca a boca se fue extendiendo. Un cliente satisfecho llevó a otro, y antes de darme cuenta, tenía más trabajo del que podía manejar. 5 años pasaron volando, y aquí estoy, con un negocio próspero y una reputación de la que me siento orgullosa. Hoy estoy sentada frente al señor Johnson, un empresario exitoso que cumplirá 50 años el próximo mes. Quiere una fiesta inolvidable, y estoy decidida a dársela. Entonces, señor Johnson, digo sacando mi cuaderno, ¿qué tenía en mente para su gran día? Él se recuesta en su silla, con una expresión pensativa en el rostro. Bueno, estaba pensando en algo elegante, tal vez una fiesta de etiqueta en el Gran Hotel. Asiento y tomo notas. Es un lugar excelente. Podríamos hacer un tema de Hollywood clásico, entrada con alfombra roja, fotógrafos estilo paparazzi. Justo cuando estoy a mitad de la frase, mi teléfono vibra. Lo miro, lista para ignorar la llamada, pero el nombre en la pantalla me hace detenerme. Es mi hermana, Sarah. Ahora debería explicar acerca de mi familia, es complicado. Tengo una hermana menor, Sarah, que es 7 años menor que yo. Siempre ha sido la consentida de nuestros padres. No me malinterpretes, mis padres también me cuidaron, pero siempre hubo una diferencia en cómo nos trataban. Cuando fui a la universidad, no pudieron encontrar dinero para ayudarme, fue mi abuela quien intervino, bendita sea. Pero unos años después, cuando Sarah fue a la universidad, de repente mis padres no tuvieron problemas para pagar su matrícula y un apartamento alquilado. Me dolió, no lo voy a negar. Con los años, he aprendido a aceptarlo, pero ha dejado una marca. No hablo mucho con mi familia estos días, así que ver el nombre de Sarah en mi teléfono es una sorpresa. Lo siento, señor Johnson, digo, poniéndome de pie. ¿Me disculpa un momento? Es mi hermana, y rara vez llama. Él me hace un gesto con una sonrisa amable. Por supuesto, tómate tu tiempo. Salgo de la habitación y contesto el teléfono. Sarah, ¿todo está bien? Amelia. Su voz es brillante y emocionada. Tienes que venir a casa de mamá y papá de inmediato, tenemos grandes noticias. Suspiro, sabiendo que probablemente me arrepentiré de esto. Está bien, estaré allí tan pronto como pueda. Cuelgo y vuelvo con el señor Johnson, disculpándome profusamente. Lo siento mucho, pero tengo una emergencia familiar. ¿Podemos reprogramar para mañana? Él es comprensivo, afortunadamente. Conduzco hacia la casa de mis padres con un nudo en el estómago. Habían pasado meses desde la última vez que estuve allí, y no estaba exactamente ansiosa por esta reunión familiar improvisada. Toco el timbre, y mi madre abre la puerta con una sonrisa forzada en el rostro. Amelia, querida, entra. El salón está lleno. Mi padre está sentado en su sillón habitual, y Sarah está en el sofá, prácticamente vibrando de emoción. A su lado hay un hombre que no reconozco, de mi edad, con una sonrisa educada.
Amelia. Sara salta, toma de la mano al hombre y lo empuja hacia adelante. Este es Mark, mi prometido. Parpadeo, sorprendida. ¿Prometido? Bueno, felicidades. Mark parece bastante agradable, pero no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo habían estado juntos. Sara nunca lo había mencionado antes. Entonces, digo, volviéndome hacia Sara, ¿es por eso que me llamaste? Para conocer a Mark. La sonrisa de Sara se ensancha. Bueno, en parte, pero hay más. Ella junta las manos, prácticamente saltando. Pronto tendremos una fiesta de compromiso, y quiero que la planifiques. Siento una sensación de hundimiento en el estómago. Oh, Sara, no lo sé. Estoy bastante ocupada en este momento. Tonterías, interrumpe mi padre con voz áspera. Estamos hablando de tu hermana, la familia es lo primero. Me trago una respuesta acerca de cómo la familia no fue lo primero cuando necesité ayuda para la universidad. En lugar de eso, fuerzo una sonrisa. No es tan simple, papá. Tengo compromisos con otros clientes. Pero eres la mejor en estas cosas, insiste Sara, y quiero la fiesta de compromiso más increíble de todas. Por supuesto, será gratis, no le cobrarías a tu propia hermana, ¿verdad? Miro alrededor de la habitación, viendo caras expectantes. Incluso Mark parece asumir que haré esto sin cobrar. Me siento acorralada. Está bien, digo finalmente, con voz tensa. Organizaré la fiesta gratis, pero tendrán que cubrir todos los demás gastos, el lugar, la comida, la decoración, la música, todo lo demás. Sara chilla y me abraza. Eres la mejor, Amelia. Pagaremos por todo lo demás, lo prometo. Cuando salí de la casa una hora después de escuchar las grandiosas ideas de Sara para su perfecta fiesta de compromiso, sentí una mezcla de arrepentimiento y resignación. Tendría que llamar al señor Johnson y cancelar nuestra reunión reprogramada. Ahí se iba un contrato lucrativo. De regreso a casa, tomé el teléfono y marqué el número del señor Johnson. Señor Johnson, soy Amelia. Lamento mucho tener que informarle que no podré encargarme de la organización de su fiesta de cumpleaños. Surgió una obligación familiar. Mi amiga Lisa también es organizadora de eventos, y es excelente. Si lo desea, puedo darle su información de contacto. Después de pasarle los datos de Lisa y disculparme una vez más, colgué. Miré el teléfono, con una creciente sensación de malestar en el estómago. Acababa de rechazar a un cliente importante por un trabajo por el cual ni siquiera me iban a pagar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación y preparativos. Conseguí un hermoso restaurante para la fecha que Sara quería. No fue fácil, el lugar era popular y normalmente estaba reservado con meses de antelación, pero Tony, el dueño del restaurante, no pudo resistirse a mi presión. También trabajé con el chef para crear un menú que impresionaría hasta a los invitados más exigentes. Luego vinieron las decoraciones, la música, las invitaciones, cada detalle debía ser perfecto. Llamé a mi DJ de confianza, Mac, para reservarlo para el evento. Aceptó, aunque de mala gana. Tuve conversaciones similares con todos mis contratistas habituales, el florista, el pastelero, el fotógrafo. Todos confiaban en mí lo suficiente como para aceptar un pago retrasado, pero pude notar su inquietud. A medida que pasaban los días, me encontré rechazando otros trabajos para concentrarme en la fiesta de Sara. Estaba afectando mis ingresos, pero me decía a mí misma que valdría la pena ver feliz a mi hermana. Finalmente, con todo organizado, me senté a crear la factura. Detallé cuidadosamente cada gasto, desde el alquiler del local hasta la última flor en los centros de mesa. El total era considerable. Respiré hondo y le envié la factura a Sara por correo electrónico. Ahí está, murmuré para mí misma, todo listo. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Sara. Hola, hermana, contesté.
¿Recibiste la factura? Hubo un momento de silencio, y luego la voz de Sarah llegó, dulce como la miel. Amelia, querida, debe haber algún error. ¿Por qué me estás enviando una factura? Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Es la factura de todos los gastos para tu fiesta de compromiso. Recuerda, dijiste que cubrirías todo excepto mi tarifa. Sarah se rió, un sonido que me heló la sangre. Oh, Amelia, pensé que lo entendías. Tú deberías pagar todo esto. Ganas mucho dinero con tu negocio. Me quedé sin palabras. Mi mente comenzó a girar, pensando en todos los proveedores que esperaban ser pagados, en todas las promesas que había hecho basándome en la palabra de Sarah. Sarah, escúchame, dije, tratando de mantener la voz firme. Organizar esto gratis ya es un gran favor. No puedo pagar por todo lo demás también. Lo prometiste. Pero Sarah ya había colgado. Intenté llamar a mis padres, con la esperanza de que pudieran hacer entrar en razón a Sarah, pero, para mi horror, ellos se pusieron de su lado. Insistieron en que yo debería pagar, que era mi deber como la hija exitosa. Colgué el teléfono, con las manos temblando de ira e incredulidad. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían esperar que me arruinara por una fiesta? Mientras estaba sentada, tratando de averiguar qué hacer, apareció una notificación en mi teléfono. Era una publicación de Sarah en las redes sociales. Curiosa, hice clic en ella. No puedo esperar para la fiesta de compromiso de mañana, decía la publicación. Tan emocionada de celebrar con todos. Hemos gastado mucho para que sea perfecta. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Si Sarah quería jugar, bueno, yo también podía jugar. Con los dedos temblando, marqué el número del restaurante. Era tarde, pero sabía que Tony aún estaría allí, cerrando después del servicio de la noche. Tony, soy Amelia. Lo siento mucho, pero necesito cancelar el evento de mañana. Te pagaré una tarifa de cancelación y te lo Tony suspiró. Está bien, Amelia, confío en ti. Pero esto no es propio de ti. Uno por uno, llamé a todos los proveedores, el florista, el DJ, el pastelero, todos. Cada llamada fue dolorosa, cada explicación más humillante que la anterior. Para cuando terminé, mi cuenta de ahorros estaba significativamente más ligera, pero al menos mis relaciones profesionales estaban intactas. Pagué a todos sus tarifas y los cargos por cancelación de mi propio bolsillo. Apenas dormí esa noche. Cuando llegó la mañana, me hice una taza de café bien cargado y me senté frente a la computadora. Sabía que Sarah haría una transmisión en vivo de su llegada al restaurante. Quería ver esto. Justo a tiempo, la cara sonriente de Sarah apareció en mi pantalla. Estaba afuera del restaurante, rodeada por un grupo de amigos y familiares emocionados. Estamos aquí, decía Sarah alegremente a la cámara de su teléfono. No puedo esperar para mostrarles todo, va a ser increíble. Vi cómo caminaba con confianza hacia las puertas del restaurante, con su prometido Mark a su lado. Extendió la mano hacia la manija, aún hablando con sus espectadores. Y aquí va. La sonrisa de Sarah se congeló en su rostro cuando tiró de la puerta. No se movió. Qué raro, rió nerviosa, intentándolo de nuevo. Debe estar atascada. Pero no estaba atascada. Los ojos de Sarah se agrandaron cuando finalmente notó el cartel en la puerta, evento cancelado en letras grandes. La transmisión en vivo estalló en comentarios confusos. El rostro de Sarah palideció mientras se volvía hacia Mark, quien lucía igualmente desconcertado. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción mientras veía cómo se desarrollaba el caos. Era mezquino, lo sabía, pero después de años de ser el felpudo de la familia, se sentía bien defenderme finalmente. Mi teléfono comenzó a vibrar casi de inmediato. El nombre de Sarah parpadeaba en la pantalla. Tomé una respiración profunda y contesté. Hola, Sarah.
Amelia, chilló. ¿Qué demonios está pasando? El restaurante está cerrado. Todo está arruinado. Mantuve mi voz tranquila. Bueno, Sarah, como te negaste a pagar por el evento que me pediste que organizara, tuve que cancelarlo. No podía dejar a mis contratistas sin pagar. Pero, ¿y la comida? La voz de Mark sonó débilmente en el fondo. ¿Dónde está toda la comida que debíamos tener? No pude evitar sonreír un poco. Oh, la comida. La doné a un refugio para personas sin hogar. Al menos alguien la disfrutará. Siguieron más gritos, pero ya había tenido suficiente. Colgué el teléfono. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi madre. Amelia, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Su voz estaba aguda y llena de ira. Te criamos mejor que esto. Sentí una oleada de frustración. Mamá, ¿Sarah te dijo lo que intentó hacer? Quería que yo pagara por todo el evento. ¿Y qué? La voz de mi padre resonó de fondo. Te va bien en la vida, podrías haber ayudado a tu hermana. No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, estamos hablando de miles de dólares. No soy una máquina de hacer dinero. Eres simplemente egoísta, espetó mi madre. Tu pobre hermana está destrozada, su día especial está arruinado por tu avaricia. Intenté mantener la calma, pero sus palabras me estaban hiriendo profundamente. ¿Avaricia? Organicé todo gratis. Incluso pagué los cargos por cancelación de mi propio bolsillo. Pero no estaban escuchando. Las siguientes palabras de mi madre fueron como una bofetada. ¿Sabes lo que creo?, dijo con voz fría. Creo que hiciste esto porque estás celosa. Casi tienes 30 años, Amelia, sin marido ni hijos. No pudiste soportar ver a tu hermana casarse mientras tú no tienes a nadie. Colgué el teléfono, con la mano temblando. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a darle la vuelta a la situación y hacerme a mí la villana? Mientras estaba sentada, tratando de procesar todo lo que había sucedido, una idea me golpeó. Si Sarah y Mark habían prometido pagar por todo, ¿a dónde había ido ese dinero? Debían tenerlo, ¿verdad? Abrí mi laptop y redacté un correo electrónico. En él, detallé todos los gastos que había incurrido, incluidos los cargos por cancelación. Exigí que Sarah y Mark me reembolsaran hasta el último centavo. Si no pagan, escribí, mis dedos volando sobre el teclado, me veré obligada a tomar medidas legales. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme. Fue un movimiento audaz, lo sabía, pero estaba cansada de ser el felpudo de la familia. En cuestión de minutos, mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente. Esta vez, fue una avalancha de mensajes de texto de Sarah y Mark. Me armé de valor y los abrí. Los mensajes eran una mezcla de amenazas e insultos. Sarah me llamó de todo, mientras que Mark amenazaba con arruinarme si intentaba llevarlos a los tribunales. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, si esto terminaba en los tribunales, quería todas las pruebas que pudiera obtener. También necesitaba el consejo de alguien que pudiera tener información sobre el prometido de Sarah y su familia. Entonces recordé a mi tía Linda. Siempre parecía estar al tanto de todos los chismes del pueblo, así que tal vez ella podría contarme algo sobre Mark y su familia. Marqué su número, con la esperanza de que estuviera dispuesta a hablar. Tía Linda, soy Amelia. Necesito preguntarte algo sobre el prometido de Sarah. La voz de mi tía Linda crujió a través del teléfono, cálida y familiar. Amelia, querida, ¿cuánto tiempo? ¿Qué quieres saber sobre Mark? Tomé una respiración profunda. Bueno, me preguntaba si sabías algo sobre su familia o su situación financiera. Oh, cariño, tía Linda se rió, le estás preguntando a la persona indicada. Los Thompson, esa es la familia de Mark, son bastante ricos.
Tienen una cadena de lavanderías por toda la ciudad y están metidos en algunos lucrativos negocios inmobiliarios también. Sentí que la mandíbula se me caía. ¿Qué? ¿Son ricos? Oh sí, mucho, continuó mi tía Linda, ajena a mi sorpresa. Escuché que le dieron a Mark una suma considerable para organizar esa fiesta de compromiso, 30,000 pesos, si los rumores son ciertos. Mi mente estaba dando vueltas. $30,000. ¿Y habían intentado hacerme pagar todo? Después de colgar, me quedé en silencio unos minutos. Luego, me llenó una determinación. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Me tomó un poco de búsqueda, pero finalmente conseguí la dirección de los padres de Mark. Sin darme tiempo para dudar, me subí al coche y conduje hasta allí. La casa era impresionante, una propiedad grande y bien cuidada en uno de los mejores barrios de la ciudad. Tomé una respiración profunda y toqué el timbre. Una mujer de mediana edad respondió, con las cejas levantadas de curiosidad. ¿Puedo ayudarte? Señora Thompson, pregunté. Cuando asintió, continué. Soy Amelia, la hermana de Sarah. Necesito hablar con usted y su esposo sobre Mark y la fiesta de compromiso. Parecía sorprendida, pero me invitó a entrar. Pronto estaba sentada en su sala de estar, frente a los dos padres de Mark. Señor y señora Thompson, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, estoy aquí porque creo que deberían saber lo que sucedió con la fiesta de compromiso. Durante la siguiente media hora, les expliqué todo, como Sarah me había pedido que organizara la fiesta gratis, como habían prometido pagar por todo lo demás y luego se habían negado, como me había visto obligada a cancelar todo y pagar los cargos de cancelación yo misma. A medida que hablaba, vi crecer la conmoción y consternación en sus rostros. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, el señor Thompson habló, con la voz tensa de ira. Le dimos a Mark 30,000 pesos para esta fiesta. Nos dijo que todo estaba pagado. Sentí una oleada de alivio, creyeron en mí. El señor Thompson se levantó de la habitación y regresó unos minutos después con su chequera. Escribió un cheque por la cantidad total que había gastado, más un poco extra por las molestias. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo, entregándomelo. Y no te preocupes, tendremos una conversación muy seria con Mark y Sarah sobre su comportamiento. Mientras salía de su casa, sentí una mezcla de emociones, alivio, reivindicación, pero también tristeza. Todo este asunto había revelado algunas verdades feas sobre mi hermana y su prometido. En el trayecto de regreso a casa, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Era Sarah y Mark otra vez, pero esta vez su tono era muy diferente. Desaparecieron las amenazas y los insultos, reemplazados por disculpas y súplicas de perdón. En las semanas siguientes, escuché por la ciudad sobre las consecuencias de mi visita a los Thompson. Mi tía Linda me mantenía informada. No vas a creer esto, Amelia, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas. Los padres de Mark lo han cortado por completo, nada de más mesadas ni apoyo financiero para la boda, nada. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción. ¿De verdad? Eso es bastante drástico. La voz de tía Linda bajó a un tono conspirativo. Oh, cariño, estaban furiosos. Aparentemente, no les gusta que les mientan ni que malgasten su dinero. No puedo culparlos. Asentí, aunque no pudiera verme. ¿Qué hay de la boda? ¿Sigue en pie? Hubo una pausa y luego tía Linda se rió entre dientes. Bueno, ahí está el detalle. Sin el dinero de mamá y papá, Mark y Sarah no pueden permitirse la boda lujosa que estaban planeando. Lo último que escuché es que la han pospuesto indefinidamente. Mis padres, predeciblemente, no lo vieron de esa manera. Me culpaban por la desgracia de Sarah, olvidando convenientemente que fueron sus propias acciones las que la llevaron a esa situación. Has arruinado la vida de tu hermana, me gritó mi madre durante una llamada telefónica particularmente acalorada.
Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, Sarah y Mark intentaron estafarme miles de dólares. Le mintieron a todos, incluidos los padres de Mark. ¿Cómo fue eso mi culpa? Pero era como hablar con una pared. A los ojos de mis padres, Sarah no podía hacer nada mal, y yo era la villana que había destruido su felicidad. A pesar del drama familiar, mi vida continuó. Me sumergí nuevamente en mi trabajo, reconstruyendo la base de clientes que había descuidado durante la debacle de la fiesta de compromiso. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Un día, al salir de una reunión con un nuevo cliente, me encontré con el señor Johnson, el hombre cuya fiesta de cumpleaños número 50 había cancelado para trabajar en la fiesta de Sarah. Amelia, me llamó, con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo has estado? Sentí una punzada de culpa. Señor Johnson, lamento mucho haber cancelado su fiesta de esa manera. Fue poco profesional de mi parte. Él desestimó mi disculpa con un gesto. No hay necesidad de eso. Tu amiga Lisa hizo un trabajo maravilloso con la fiesta. Pero debo decir que extrañé tu toque personal. Una idea surgió en mi mente. Bueno, si está planeando algún evento en el futuro, me encantaría tener la oportunidad de compensarlo. Los ojos del señor Johnson brillaron. De hecho, el aniversario número 25 de mi empresa se acerca. ¿Te gustaría encargarte de eso? Mientras me alejaba, contrato en mano, no pude evitar sentir que las cosas finalmente estaban mejorando. Sí, mi relación con mi familia estaba tensa, pero mi negocio prosperaba y, lo más importante, tenía mi respeto propio intacto. Una noche, mientras revisaba la disposición de asientos para un evento, un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento me sobresaltó. No estaba esperando a nadie. Cautelosamente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Para mi sorpresa, vi a Sarah y Mark parados allí. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté. Sarah entró descaradamente, seguida de Mark. Nos mudamos, anunció. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Perdón? Me escuchaste, dijo Sarah con tono acusador. Por tu culpa, los padres de Mark nos cortaron. Sin dinero para la boda, sin mesada, nada. Así que decidimos que nos mudaremos aquí. No pude evitarlo, me reí. La pura audacia de su plan era casi impresionante. Esto no puede ser en serio. Este es mi hogar. No pueden simplemente decidir mudarse. Mark dio un paso adelante, con el rostro retorcido de ira. Nos lo debes, Amelia. Arruinaste todo. Sentí que mi paciencia se agotaba. No les debo nada. Ustedes intentaron estafarme, ¿recuerdan? Ahora, salgan de mi apartamento. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, escuché la última amenaza de Sarah. Te vas a arrepentir. Unos días después, regresé a casa después de una reunión y encontré la puerta de mi apartamento rodeada por una sustancia espumosa extraña. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba viendo, espuma de construcción, endurecida alrededor de todo el perímetro de mi puerta. Furiosa, llamé a un servicio de cerrajería para que retiraran la espuma y reemplazaran mis cerraduras. Mientras esperaba, mi vecina, la señora Chen, se acercó a mí. Amelia, querida, dijo con preocupación en el rostro, vi lo que pasó. Lo tengo en video si lo necesitas. Efectivamente, la cámara de seguridad de la señora Chen había captado a Sarah y Mark en el acto de vandalizar mi puerta. La grabación era clara como el agua. Armada con esta evidencia, fui directamente a la estación de policía. Presenté un informe por daños a la propiedad y solicité una orden de restricción contra Sarah y Mark. El proceso legal fue agotador, pero en última instancia, satisfactorio. El tribunal multó a Sarah y Mark por los daños a mi apartamento y les ordenó cubrir los costos de las reparaciones.
Más importante aún, se les prohibió acercarse a menos de 500 pies de mí durante los próximos 2 años. Cuando mis padres se enteraron, estaban furiosos, no con Sarah, por supuesto, sino conmigo. No podían creer que hubiera tomado acciones legales contra mi propia hermana. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia?, lamentaba mi madre por teléfono. Tomé una respiración profunda, preparándome. No, mamá, la pregunta es cómo pudiste apoyar a Sarah después de todo lo que ha hecho. Estoy cansada de ser el chivo expiatorio de la familia. Con eso, colgué el teléfono y bloqueé sus números. Me dolió cortar los lazos con mi familia, pero sabía que era necesario para mi bienestar. En las semanas que siguieron, me sumergí en el trabajo. La fiesta de aniversario del señor Johnson fue un éxito rotundo, lo que me valió excelentes críticas y una avalancha de nuevos clientes. Mientras estaba parada al fondo del salón bellamente decorado, viendo a los invitados disfrutar de la velada, sentí una paz interior que me invadía. Sí, había perdido a mi familia, pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto propio y el conocimiento de que podía valerme por mí mismo. Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estoy. Me llamo Charlotte y nací en lo que llamarías una familia ordinaria. Pero cuando tenía 2 años, todo cambió. Mi padre murió, dejando a mi madre viuda con una niña pequeña. Mi madre no estuvo mucho tiempo soltera, se casó con este hombre, un empresario de éxito con su propia empresa de construcción. Desde el principio, quedó claro que mi madre estaba loca por Steve. Haría cualquier cosa por él. Te juro, era como si yo ya no existiera. Las cosas empeoraron aún más cuando mi madre tuvo otro hijo, una niña llamada Rachel. De repente, tenía una hermanastra que no podía hacer nada mal a los ojos de mi madre. La mimaba como si estuviera hecha de oro, siempre intentando demostrarle a Steve lo buena madre que era para su preciada hija. Steve era un tipo grande, de aspecto aterrador, que siempre tenía una mirada severa en su rostro, como si estuviera perpetuamente enfadado. Pero deberías haberlo visto cómo se derretía con su propia hija, todo sonrisas y cariño. Yo. Como si ni siquiera existiera. Charlotte, me gritaba. Eres la mayor, compórtate como tal. Ayuda en la casa. Y claro que ayudaba. Desde que podía alcanzar la encimera de la cocina, cocinaba, limpiaba, hacía la colada, lo que sea. Rachel nunca movía un dedo. Ni siquiera recogía sus propias cosas o lavaba un plato. Mientras tanto, mis notas iban empeorando, ¿cómo no iban a hacerlo? Entre todas las tareas y el cuidado de la casa, apenas tenía tiempo para abrir un libro. Mi madre lo notaba, claro, pero en lugar de entenderlo, solo recibía reproches. ¿Qué te pasa, Charlotte?, me gritaba. ¿Eres tonta o solo perezosa? Tu hermana saca buenas notas, ¿por qué tú no? Quería gritar, explicarle por qué, pero sabía que no haría ninguna diferencia. En esta casa, yo era la sirvienta, la cocinera, la limpiadora, y al parecer, también se suponía que debía ser una estudiante de sobresaliente. A medida que pasaron los años, las cosas solo empeoraron. El negocio de Steve creció y, de repente, todos los familiares de mi madre trabajaban para él. Incluso mi madre consiguió un empleo en la empresa. ¿Y adivina quién se quedó con todo el trabajo de la casa? Sí, yo. Para cuando me gradué de la secundaria, estaba agotada. Mis notas eran mediocres, en el mejor de los casos, ni de cerca lo suficientemente buenas para una beca. Y claro que me lo hicieron saber. Eres tan estúpida, gritaba mi madre, con la cara roja de ira. ¿Cómo pudiste estropearlo? Steve, siempre pragmático, simplemente negaba con la cabeza. No voy a pagar tu universidad si ni siquiera te esfuerzas, dijo fríamente. Y así, mis sueños de ir a la universidad se desvanecieron. En lugar de eso, me encontré trabajando en la empresa de Steve, haciendo el tipo de trabajo mal pagado y agotador que nadie más quería.
Sabes, alguna vez tuve sueños, grandes sueños de convertirme en estilista. Pasaba horas viendo tutoriales en línea, practicando en viejas muñecas que encontraba en la basura. Ahorraba cada centavo que podía, juntando las monedas sueltas y las escasas propinas que me daban los chicos en el sitio de construcción. Finalmente, después de meses ahorrando, me compré una máquina de cortar pelo. Una noche, no pude contener más mi emoción. Mi hermana estaba tirada en el sofá, desplazándose por su teléfono, con su aburrida mirada de siempre. «Oye», dije, intentando sonar casual. «¿Quieres ver algo genial?». Apenas levantó la vista. «¿Qué?». Saqué la máquina, con la mano temblando un poco. «Conseguí esto. Algún día seré estilista». Por un momento, pareció interesarse. «¿De verdad? Déjame ver eso». Se la entregué, sintiendo una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, lo entendería. Ella la miró un rato, luego me la devolvió con una sonrisa burlona. «Suerte con eso. Mamá y papá nunca te dejarán». Debería haber sabido que no podía confiar en ella. Unos días después, todo estalló. Steve irrumpió en la sala furioso, su rostro púrpura de rabia. «¿Quién hizo esto?», rugió. «¿Quién mutiló a Fluffy?». Salí de la cocina, secándome las manos con un paño. Lo que vi era terrible. Allí, en el suelo, estaba su preciado perro. El pobre animal parecía haber sido atacado por una cortadora de césped, con mechones de pelo faltantes y cortes por todo su cuerpo. Fue entonces cuando mi hermana intervino, con los ojos abiertos de falsa inocencia. «Oh, papá», dijo, con la voz temblorosa. «Creo que sé lo que pasó». Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras tejía su cuento. «Charlotte ha estado hablando sobre ser estilista. Incluso compró una máquina de cortar pelo. Creo que pudo haber practicado con Fluffy». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué?». «No, yo nunca». Pero Steve no estaba escuchando. Irrumpió en mi habitación, destrozándola hasta encontrar la máquina. Y allí, atrapados en las cuchillas, estaban mechones de pelo de perro. Sentí que iba a vomitar. «No lo hice», dije, mi voz apenas un susurro. «Te lo juro, no toqué a Fluffy». Mi hermana rompió a llorar, haciendo un espectáculo digno de un Oscar. «Por favor, papá, no seas muy duro con ella. Probablemente no quiso lastimar a Fluffy». El rostro de Steve era de piedra cuando se volvió hacia mí. «Lárgate», dijo, su voz terriblemente tranquila. «Empaca tus cosas y sal de mi casa. Ahora». Mi madre solo se quedó allí, sin decir una palabra, ni siquiera mirándome. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, podía escuchar los sollozos falsos de mi hermana desde la sala. La pequeña serpiente me había tendido una trampa, y lo había hecho perfectamente. Sin tener a dónde ir, me dirigí a la casa de mi abuela en el pueblo de al lado. Ella era la madre de mi padre, la única que me había mostrado algo de amabilidad. Le conté todo, mis palabras saliendo entre sollozos. Ella escuchaba, su rostro oscureciéndose con cada palabra. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo, abrazándome. «Resolveremos esto juntas». Y así fue como comencé mi nueva vida. Comencé mi nueva vida en casa de mi abuela. Conseguí un trabajo en un restaurante local y trabajé como una loca. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. 3 años después, mi abuela falleció. Me afectó mucho, ya que era la única familia real que me quedaba. Pero incluso en la muerte, ella seguía cuidando de mí. Me dejó su casa y un pequeño fondo de ahorros que había estado guardando. Con los ahorros de mi abuela y cada centavo que había ahorrado trabajando en el restaurante, abrí mi propio salón de belleza. Al principio no era gran cosa, solo yo, una silla y un espejo, pero era mío, completamente mío. Las primeras semanas fueron difíciles. Me sentaba allí, mirando la puerta, deseando que se abriera.
Pero lentamente, la gente comenzó a llegar. Un cliente se convirtió en 2, luego en 10. Pronto, no podía mantener el ritmo. Tuve que contratar a mi primer empleado, luego a otro. Antes de darme cuenta, tenía un equipo completo y 3 sillas funcionando sin parar. El salón siempre estaba lleno de charlas y risas. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a un lugar, como si fuera buena en algo. Charlotte, eres una maga, exclamó una de mis clientas habituales después de que arreglé un trabajo de tinte mal hecho que había intentado en casa. Sonreí, sintiendo una calidez que se extendía por mi pecho. Solo hago mi trabajo, señora Johnson. Pero no solo estaban cambiando mis habilidades como estilista. Yo también estaba cambiando. Ya no era la chica tímida y asustada que dejaba que todos la pisotearan. En su lugar, había una mujer que conocía su valor, que no aceptaba tonterías de nadie. Un día, una clienta estaba dando problemas a una de mis chicas nuevas. Intervine con firmeza. Señora, si no puede tratar a mi equipo con respeto, tendré que pedirle que se retire. La mujer resopló. Pero soy la clienta, el cliente siempre tiene la razón. Cruzando los brazos, me mantuve firme. No en mi salón. Esa es la puerta. La vida era buena, realmente buena. Pero ya sabes lo que dicen, la curiosidad mató al gato. Pues una noche, después de un largo día en el salón, cometí el error de revisar las redes sociales. Ahí estaba ella, mi hermana. Sonriendo frente a una universidad de prestigio, con una leyenda que alardeaba sobre su programa de negocios y gestión, y comentarios llenos de elogios de mamá, Steve y todos los familiares que me habían dado la espalda. Tan orgullosos de nuestra pequeña genio, siguiendo los pasos de su padre, decía uno. No podemos esperar para verte al mando de la empresa, decía otro. Seguí desplazándome, fotos de vacaciones por todo el mundo, un auto nuevo, regalo de graduación de los mejores padres del mundo, decía la leyenda. Mi estómago se revolvía. Justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, apareció una nueva publicación, mamá y Steve con camisas hawaianas y collares de flores, celebrando nuestra brillante hija, tomando el mando de la empresa. Hora de un merecido descanso. Parte de mí quería enfadarse, gritar y desahogarse por lo injusto que era todo. Pero mientras miraba alrededor de mi salón, en la vida que había construido, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su amor ni su apoyo. Lo había logrado por mi cuenta, contra todo pronóstico. La vida tiene una forma de lanzarte sorpresas cuando menos te lo esperas. Un domingo perezoso por la tarde, sonó mi teléfono. Era mi tía Sarah, el único miembro de mi familia con el que aún mantenía contacto. Charlotte, no te lo vas a creer, dijo, apenas conteniendo la risa. Tu hermana, resulta que no es tan perfecta después de todo. En los minutos siguientes, mi tía Sarah me puso al día con el chisme familiar. Al parecer, mientras Steve y mamá disfrutaban de Mai Tais en Hawái, mi hermana había estado llevando la empresa directo al desastre. Ha tomado decisiones realmente tontas, dijo tía Sarah. Steve volvió antes de tiempo, furioso como una avispa. Le dijo que había desperdiciado. Charlamos un poco más antes de colgar, y continué con mi día, empujando los pensamientos de mi familia al fondo de mi mente. Pero la vida no había terminado con sus sorpresas. Unas semanas después, alguien llamó a mi puerta. No esperaba a nadie, así que me acerqué con cautela. Cuando la abrí, casi me caí del susto. Allí estaba mi hermana, con el rímel corriendo por su cara y una maleta a sus pies. Charlotte, sollozó, lanzándose hacia mí. Papá me echó. Me desheredó, me quitó el apartamento, estoy sin hogar. Por un momento, sentí una punzada de lástima. Luego recordé todos los años de tormento, toda la manipulación. La empujé suavemente pero con firmeza. ¿Qué quieres, Rachel?, pregunté, con la voz plana. Ella levantó la vista, con ojos amplios y suplicantes.
¿puedo quedarme contigo? Por favor, necesito ayuda, un trabajo. Podría ser la directora de tu salón. Casi me reía a carcajadas. ¿Directora? Debes estar bromeando. Pero tengo un título en negocios, gimió. Estoy cualificada. Tomé una respiración profunda, preparándome. Mira, necesito una secretaria, alguien para trabajar en la recepción, reservar citas. Eso es lo único que puedo ofrecerte. El rostro de Rachel cambió al instante. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una mirada de indignación. Una secretaria, se supone que debes ayudarme, darme un trabajo de verdad, dejarme vivir contigo. Ya había tenido suficiente. Años de ira y resentimiento reprimidos salieron a la superficie. No, dije, mi voz fría y firme. No te debo nada. Hay un hostal barato en la calle. Buena suerte. Rachel me miró, con la boca abierta. Claramente, no esperaba esto. Sin decir una palabra más, cerré la puerta en su cara. A través de la ventana, la observé mientras se alejaba con paso furioso, sus falsos sollozos reemplazados por una expresión de pura rabia. Lanzó su maleta en el maletero de un coche brillante, el mismo que había visto en sus publicaciones de redes sociales. Unos días después de la salida dramática de Rachel, recibí una llamada de una vieja amiga que aún tenía conexiones con mi familia. Charlotte, tu hermana no fue echada en absoluto, dijo. Está montando una rabieta porque tu padre la regañó por meter la pata en el trabajo. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Me estás tomando el pelo? No, para nada. Ella pensó que podía darle una lección a tu papá marchándose. Creía que podría quedarse en tu casa, sacarte algo de dinero y luego volver a casa cuando hubiera hecho su punto. Después de colgar, sentí una mezcla de rabia y alivio, rabia por la audacia de Rachel, pero alivio por haber visto a través de su farsa. La vieja yo habría caído en su trampa por completo. Justo cuando pensaba que las cosas se habían calmado, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mamá. Charlotte, dijo con su voz fría y desaprobadora, ¿cómo pudiste rechazar a tu hermana así? Deberías haberle dado un trabajo como directora, no un puesto de simple secretaria. Casi me atraganté. ¿Directora, estás hablando en serio? Por supuesto que sí, respondió mamá con brusquedad. Tiene una educación cara. Ha tomado cursos de gestión. Es mucho más inteligente que tú, Charlotte. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Años de resentimiento acumulado salieron de golpe. Si es tan inteligente, solté, entonces ¿por qué arruinó tanto la empresa de papá? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando mamá volvió a hablar, su voz era helada. Tu hermana solo necesita aprender. El puesto de directora en tu salón sería perfecto para que practique. No es como si tu pequeño negocio de peluquería fuera una gran pérdida si comete algunos errores. Vi todo rojo. ¿Mi pequeño negocio de peluquería? ¿Tenía alguna idea de lo que había construido? No, por supuesto que no. Nunca le había importado lo que yo hacía. No, mamá, dije, mi voz firme. Escúchame bien por una vez, ¿sabes cómo fue crecer en esa casa? Ser tratada como una sirvienta, ser echada sin tener a dónde ir, ¿te importa siquiera? Desahogué todo lo que había guardado durante años, cada herida, cada ofensa, cada momento de abandono que había sufrido. Mamá permaneció en silencio durante todo el tiempo. Cuando finalmente me quedé sin palabras, me sentí agotada, pero de alguna manera más ligera. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, ella había comprendido. Entonces habló. ¿Has terminado ya? Como decía, es tu deber ayudar a tu hermana. Le darás el puesto de directora. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si no hubiera escuchado ni una palabra de lo que había dicho. En ese momento, me di cuenta de algo, nada iba a cambiar jamás. No,
dije, con voz firme y tranquila. No voy a contratar a Rachel para ningún puesto. Y no me vuelvas a llamar a menos que estés dispuesta a disculparte por cómo me has tratado todos estos años. Colgué y bloqueé su número, con la mano temblando. Parte de mí quería llorar, lamentar a la madre que nunca realmente tuve. Pero otra parte, una parte más fuerte, se sentía libre. Justo cuando pensaba que el polvo se había asentado, todo se desató. Mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Al principio, las ignoré, pensando que era solo el ruido habitual de las redes sociales. Pero luego vi un mensaje de la tía Sarah: Charlotte, cariño, tal vez quieras echar un vistazo al chat familiar. ¿No es bonito? Con un sentido de temor, abrí la aplicación. Lo que vi me revolvió el estómago. El tío Bob había publicado: no puedo creer lo engreída que se ha vuelto Charlotte. Abre un pequeño salón y ya se cree mejor que su familia. La prima Emma añadió: tan egoísta. Ni siquiera ayuda a su propia hermana. Vergonzoso. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas me picaban los ojos mientras leía mensaje tras mensaje lleno de odio y juicio. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Estaba harta de ser el saco de boxeo de la familia. Era hora de defenderme. Llamé a un amigo abogado, Jake, y le pedí que se reuniera conmigo para tomar un café. Escuchó atentamente mientras le mostraba los mensajes, con el ceño fruncido cada vez más a medida que pasaba las pantallas. Esto es acoso directo, Charlotte, dijo, sacudiendo la cabeza. Definitivamente podemos hacer algo al respecto. Me explicó mis opciones, pero una se destacó: podíamos redactar una carta de cese y desista, amenazando con acciones legales si no paraban. Podría asustarlos lo suficiente como para que se echaran atrás. Jake se puso a trabajar de inmediato. Unos días después, tenía un montón de cartas oficiales en la mano, una para cada miembro de la familia que había participado en el ataque online. Con una respiración profunda, comencé a enviarlas. A cada pariente, le adjunté una nota personal: he visto tus publicaciones. Esta es tu única advertencia. Si continúas acosándome, nos veremos en los tribunales. Tú eliges. La respuesta fue casi inmediata. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Dejé que todo se fuera al buzón de voz y luego escuché los mensajes más tarde, con una mezcla de satisfacción y tristeza. El tío Bob sonaba en pánico: Charlotte, cariño, era solo una broma. No hay necesidad de involucrar a los abogados. La prima Emma lloraba: por favor, no nos demandes. No queríamos decir nada con eso. Uno a uno, los mensajes ofensivos desaparecieron. El chat familiar se quedó en silencio. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esa misma tarde, tía Sarah me llamó. Dios mío, niña, se rió. ¿Sabes cómo despejar una sala? Reí, pero fue una risa vacía. No quería que llegara a esto, tía Sarah. Pero no podía dejar que siguieran Después de colgar, me senté en mi apartamento tranquilo, mirando la pared. Siempre había soñado con tener una gran familia amorosa. Ahora sentía que había quemado el último puente que me conectaba con ese sueño. Pero al mirar la vida que había construido para mí misma, mi salón próspero, mi hogar cómodo, mis verdaderos amigos, me di cuenta de algo. La familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces, se trata de las personas que están a tu lado, que te apoyan pase lo que pase. Puede que haya perdido a la familia en la que nací, pero había ganado algo mucho más valioso: respeto por mí misma. Se acercaba mi cumpleaños, y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba esperando. Sin dramas familiares, solo una agradable velada con mis amigos y el equipo del salón, personas que realmente se preocupaban por mí. Estaba dando los últimos retoques a mi maquillaje cuando sonó mi teléfono. Era Jess, mi estilista principal. Charlotte, necesitas venir aquí,
dijo, su voz llena de preocupación. Es tu hermana. Está aquí, es. Dios, Charlotte, es malo. Apresúrate. Rompí todos los límites de velocidad para llegar al salón. El lugar parecía una zona de guerra, espejos rotos, sillas de estilista volcadas, productos para el cabello esparcidos por todas partes, y en medio de todo, siendo retenida por 2 policías, estaba Rachel. Maldita sea, gritó cuando me vio. Todo esto es tu culpa. La ignoré, volviéndome hacia Jess. ¿Qué demonios pasó? Jess parecía conmocionada. Entró de repente, borracha como una cuba, comenzó a lanzar cosas, gritando que habías arruinado su vida. Intentamos detenerla, pero... Observé los daños, sintiendo que el corazón se me hundía. Arreglar esto costaría miles. Uno de los oficiales se acercó a mí. Señora, vamos a llevarla a la comisaría, ¿va a presentar cargos? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Mamá. Por supuesto, era ella. Ni se te ocurra presentar cargos, Charlotte, siseo, sin ni siquiera un saludo. Diles que fue una broma de cumpleaños que salió mal. No pude evitarlo, solté una carcajada. Una risa hueca y amarga que hizo que todos a mi alrededor dieran un paso atrás. ¿Una broma de cumpleaños? Eso es muy gracioso, mamá. Es curioso, no te acordaste de mi cumpleaños hasta que necesitaste una excusa para el comportamiento de Rachel. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mira, continué, con la voz llena de ira, tu preciada Rachel acaba de destruir mi negocio. Va a ir a la cárcel, y me aseguraré de que pague hasta el último centavo por los daños. Colgué el teléfono y me volví hacia el oficial. Quiero presentar cargos. Todos. Seguí a la policía hasta la comisaría, mi mente dando vueltas. Este debía haber sido un día feliz, una celebración. En lugar de eso, estaba dando mi declaración a un detective aburrido en una sala de interrogatorios fría y estéril, explicando cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cómo habían salido tan mal las cosas? Cuando finalmente llegué a casa, horas más tarde, encontré a mis amigos y al equipo del salón esperándome. Habían limpiado el salón lo mejor que pudieron y trajeron la fiesta a mi casa. Mientras miraba a estas personas, mi familia elegida, sentí un nudo en la garganta. Gracias, chicos, logré decir, con la voz entrecortada. Esto significa mucho. Levantamos nuestras copas en un brindis. Por Charlotte, dijo Jess, sonriendo. La jefa más dura y la mejor amiga que podríamos pedir. El caso judicial se prolongó durante meses. Cada día era una nueva batalla, un nuevo capítulo en el drama familiar, pero me mantuve firme. Finalmente, llegó el veredicto. Rachel recibió una sentencia suspendida por vandalismo y tuvo que pagarme una suma considerable como compensación. Pensé que me sentiría victoriosa. En cambio, solo me sentí cansada. Al día siguiente de la sentencia, recibí una llamada de Steve. ¿Estás contenta ahora?, gruñó. Has destrozado a esta familia. Para mí, estás muerta. Y colgó. Miré el teléfono, esperando que el dolor me golpeara, pero todo lo que sentí fue alivio. Mamá ni siquiera se molestó en llamar, me envió un mensaje de texto, espero que estés satisfecha con lo que has hecho. No nos vuelvas a contactar. Mostré los mensajes a la tía Sarah durante un café al día siguiente. Ella negó con la cabeza, disgustada. Estás mejor sin ellos, cariño, dijo, apretando mi mano. Me tienes a mí y te tienes a ti misma. Eso es todo lo que necesitas. Tenía razón. Me sumergí en mi trabajo, canalizando toda mi energía en expandir mi negocio. Un salón se convirtió en 2, luego en 3. Antes de darme cuenta, estaba dirigiendo un pequeño imperio de salones de belleza en toda la ciudad. Pasaron los años, y era más feliz que nunca, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mí.
Mi familia se convirtió en un recuerdo lejano, un mal sueño del que finalmente me había despertado. Entonces, una mañana tranquila de domingo, estaba desplazándome por las redes sociales cuando un titular llamó mi atención: magnate local de la construcción en bancarrota, estafas financieras de la hija, la causa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba la cara de Rachel, siendo llevada esposada. El artículo detallaba cómo había malversado millones de la empresa de Steve, llevando a cabo diversas estafas financieras que finalmente la habían alcanzado. Las repercusiones fueron rápidas y despiadadas. La empresa de Steve se desplomó, arrastrando consigo a todos los familiares que trabajaban allí. Y de repente, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de parientes con los que no había hablado en años. Tío Bob, Charlotte, cariño, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy en una situación difícil. ¿Alguna posibilidad de un trabajo en uno de tus salones? Prima Emma, hola, prima. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Escuché que te va bien. ¿Hay alguna forma de que me prestes un poco de dinero? Uno a uno, salieron de las sombras, todos con la misma súplica: dame un trabajo, préstame dinero, sálvame del desastre que Rachel creó. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de respuesta. Luego, con una respiración profunda, presioné bloquear en su lugar. Uno a uno, los eliminé de mi vida para siempre. El único mensaje al que respondí fue el de la tía Sarah: ¿estás bien, cariño? Vi las noticias. Le escribí: estoy bien. De hecho, mejor que bien. Soy libre. Esa noche, me paré en el balcón de mi ático, mirando la ciudad donde mis salones ahora prosperaban. Pensé en el largo y duro camino que me había llevado hasta aquí, el dolor, las luchas, los momentos de duda. Pero también pensé en la fuerza que había encontrado, los verdaderos amigos que había hecho y el éxito que había construido con mis propias. Ese día, durante la recepción de la boda de mi hija María, ella me entregó la carta que había leído. No estaba completamente ajena a la situación, pero sabía que necesitaba decirle algo sincero a María. María, gracias por haber nacido. Ojalá tu padre pudiera haberte visto en tu atuendo de boda también. La personalidad de María cambió drásticamente después de que mi esposo Tad desapareciera hace 15 años. Anteriormente, ella era una niña brillante y curiosa, pero se volvió tímida y retraída. Es probable que la ausencia de su padre tuviera algo que ver con eso. María se desplomó en lágrimas al escuchar mis palabras. Al principio pensé que era por la abrumadora emoción, pero algo parecía extraño. Ella me agarró la mano mientras lloraba, su agarre tan fuerte que podría dejar un moretón. Mamá, lo siento, hay algo de lo que he estado guardando silencio. Un sentimiento inquietante me invadió. Ella continuó: ¿papá nos traicionó? Sus ojos mostraban un odio inconfundible. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué quieres decir? Me apresuré a casa, desesperadamente cavando en el lugar que María había indicado. La pala golpeó algo con un ruido sordo. Enterrada en el suelo había una lata de galletas. No abras esto, me advertí a mí misma. A pesar de mi miedo repentino, no podía dejar que ella enfrentara la verdad sola. Me armé de valor y abrí la lata. Los encuentros suceden inesperadamente. Fue en primavera, cuando tenía 28 años. Este es el señor Thaddeus D., nuestro nuevo empleado. El joven presentado por mi jefe hizo una leve reverencia. A partir de hoy, enséñele todo lo que necesita saber, dijo mi jefe y se dirigió a la sala de reuniones. Soy Sofía Barlow. Empecemos con lo básico y no dudes en preguntar cualquier cosa si tienes dudas. Su mirada se fijó en la etiqueta con mi nombre en mi pecho. ¿Estás escuchando? Justo cuando iba a prestarle atención, él me dirigió una sonrisa amigable y dijo algo inesperado. Señorita Sofía Barlow, ese es un nombre muy hermoso.
Que me dijera eso un nuevo empleado que no solo me conocía por primera vez, sino que también era 10 años más joven, me tomó por sorpresa. Oh, lo siento, he dicho algo embarazoso, ¿verdad? Parecía más avergonzado que yo y tomó asiento en el escritorio junto al mío. Viendo su perfil, noté que sus orejas estaban muy rojas. Quizás no era un mal tipo después de todo. Sin embargo, como alguien en un rol de supervisión, me sentí ansiosa por las palabras iniciales que me dirigió. ¿Desempeñaría sus funciones adecuadamente? Me preguntaba si debía guiarlo en función de su actitud hacia otros empleados superiores. Sin embargo, mis preocupaciones eran infundadas. Recordaba lo que le enseñaba uno tras otro, y su personalidad amigable resultó ser efectiva para ganar clientes. Su dedicación sincera al trabajo me hizo reconocer gradualmente sus habilidades, y un año después, cuando consiguió un contrato importante por su cuenta, decidimos celebrarlo saliendo a cenar juntos. Tu estilo de enseñanza fue efectivo. A pesar de su logro, se mantuvo humilde. Aunque nuestra impresión inicial el uno del otro no fue buena, con el tiempo me sentí cómoda estando cerca de él. Pero ahora que eres tan capaz en el trabajo, probablemente estarás aún más ocupado, dije, sintiendo una mezcla de tristeza e incertidumbre. La respuesta de Chad me sorprendió. Aún así, ¿seguiría saliendo a comer conmigo de vez en cuando? Sus orejas enrojecidas no se debían solo al alcohol. De alguna manera, tuve una premonición. Sin embargo, no podía responder a los sentimientos de mi junior, que era 10 años más joven que yo. Para ese momento, habrá más reuniones con personas más importantes que yo, intenté evadir, pero su mirada era seria. Señorita Barlow, hablo en serio. Se inclinó hacia adelante. Nos miramos a los ojos por unos segundos y asentí. No fue solo por ser arrastrada por su impulso, en algún lugar profundo, me sentí atraída hacia él. Ted Asd, el hombre que luego se convertiría en mi esposo. Todo iba bien y me casé alrededor de los 30 años. Después de eso, fuimos bendecidos con una hija y los tres vivimos una vida feliz, o al menos eso se suponía. Nunca olvidaré ese momento en primavera cuando mi hija María tenía 5 años. Después de subirla al autobús del jardín de infantes, estaba charlando con una vecina cuando sonó mi teléfono. Era una llamada del señor Johnson, mi antiguo jefe, a quien solo había conocido a través de mi esposo Chad. Hola, señorita Barlow, no, quiero decir, señora Asd. La voz del señor Johnson resonó en el teléfono y con esa interrupción abrupta, mi vida dio un giro inesperado. Me alegra saber que estás bien. Por cierto, no he podido contactar a Chad. ¿Sabes algo sobre él? ¿Qué? Ted se suponía que estaba en Hong Kong en un viaje de negocios durante los últimos 3 días. Según mi antiguo jefe, no había estado en un viaje de negocios y no había ido a trabajar desde el lunes de esa semana. De todos modos, puedes intentar contactarlo tú misma, dijo antes de colgar. Recientemente, Chad se había estado quejando de que sus viajes de negocios habían aumentado. Cada vez que lo hacía, yo lo confortaba y animaba. Después de todo, solo con que me escuches, me siento tranquilo y cálido. Gracias por todo, había dicho. Ambos nos sentíamos animados pensando que este largo viaje se debía a que se esperaba que tuviera un futuro prometedor y que seguramente obtendría una promoción en la próxima revisión. ¿Dónde estaba mi esposo, que había tomado el lunes libre para empacar para el viaje del día siguiente? Después de colgar el teléfono con mi antiguo jefe, corté mi conversación con la vecina y volví a casa para intentar llamar al celular de Chad, pero no estaba encendido. El anuncio resonó enfáticamente. Nunca antes había sido incapaz de contactarlo. Me preguntaba si había estado involucrado en un accidente o incidente en algún lugar. Impulsada por la ansiedad, llamé a todos los contactos en mi teléfono celular, los padres de Chad, sus hermanos y todos los amigos que conocía, pero nadie sabía dónde estaba Chad. Los días que siguieron fueron tan dolorosos que ni siquiera quiero recordarlos.
Mis suegros sugirieron que presentara un informe de persona desaparecida para hallar, pero nunca encontré una sola pista. Desvergonzadamente, pedí ayuda a mi antiguo jefe, volví a solicitar un trabajo en mi antiguo lugar de empleo y trabajé como si intentara llenar el vacío dejado por la ausencia de mi esposo. Pero al mismo tiempo, la sonrisa de mi hija María comenzó a desaparecer. Mi vida era completamente diferente a como había sido antes. A pesar de que trabajaba menos horas por María, su padre ya no estaba y tenía menos tiempo para pasar conmigo. Su soledad era dolorosamente obvia, pero ambas teníamos que superarlo. Me sentía incómoda porque dentro de la empresa me trataban como a la esposa cuyo esposo había huido y la pobre mujer que tenía que arreglar el desorden. Solo mis colegas que me conocían desde hace mucho tiempo me trataban normalmente, pero podía ver una lástima vacilante en sus ojos. Apretaba los dientes, aunque casi me llevaba al borde mental. Actuaba lo más alegremente posible frente a María. No quería que ella se sintiera ansiosa o sola. Quería que María tuviera una vida sin inconvenientes y eso era todo lo que quería. Cuando estaba en la escuela primaria y se estaba acostumbrando a la vida solo las dos, hice una solicitud a mi jefe. Siempre que no sea demasiado para ti, probablemente estaba preocupado por mí, pero solo podía agradecerle de manera formal porque había perdido la fe en cualquier persona en ese momento. Luego, comencé una tienda en línea como un negocio secundario. Han pasado 15 años desde entonces. Murmuré para mí misma mientras veía las flores de cerezo comenzar a florecer. Mamá, ¿qué pasa? María, que caminaba delante de mí, miró hacia atrás. La imagen de ella en mi memoria se superpuso con su rostro. No me digas que todavía estás nerviosa, mamá, se rió traviesa. De ninguna manera, no he estado nerviosa desde el principio. Hice una demostración juguetona de ello y caminamos lado a lado riendo. Hoy íbamos a encontrarnos con la familia del prometido de María. María, ahora una mujer adulta, había conocido a su prometido en el ayuntamiento donde había comenzado a trabajar después de graduarse de la universidad. Había terminado la universidad y comenzado a trabajar como funcionaria pública, por lo que hubiera sido mejor casarse un poco más tarde. María solo tenía 23 años. El día que lo conocí por primera vez, lo solté, pero María lo dijo sin rodeos. Incluso tú tuviste una corazonada cuando te casaste con mi papá, ¿verdad? Sentí una mezcla de tristeza y complicación al recordar mi propia historia pasada, pero era verdad. No importa lo que diga la gente, me casaré con este hombre. Una vez que tomo una decisión, sigo adelante. Su carácter era igual al mío. Si parece que vas a fallar, vuelve a nuestra casa lo antes posible. No llegará a eso. Disfrutamos de tales conversaciones muchas veces durante los días previos a la boda. Unos meses después, se celebró la boda de María. Observé desde un asiento distante mientras mi hija estaba rodeada de muchas felicitaciones. Hacia el final de la recepción, llegó el momento de la carta nupcial estándar para los padres. Pensé que le había dicho que no quería esa parte porque era demasiado embarazoso. Aunque ella había dicho que no lo haría tampoco, no podía tener lágrimas en mis ojos frente a tanta gente. No importa cuánta simpatía y consuelo haya recibido desde la desaparición de Char, había llegado tan lejos sin llorar en público. Déjame ser la madre fuerte que nunca llora pase lo que pase hasta el final. Con tal determinación en mi corazón, me paré en el escenario sin ninguna indicación. A mi querida madre, comenzó a leer María la carta. Comenzó contándome sobre el tiempo cuando Chad todavía estaba, cómo lo extrañaba cuando desapareció y cómo tenía menos tiempo para pasar conmigo. Cómo comenzó a ayudarme mucho para apoyarme cuando estaba absorta en mi trabajo, su rebelión adolescente y lo agradecida que estaba de haber vivido una vida sin obstáculos durante la escuela secundaria y la universidad. Todos los eventos descritos en la carta y más que eso, los días casuales que pasamos juntas volvieron a mí como nunca lloraré. Hice contacto visual con María y estaba a punto de reír con ella como siempre hacemos cuando la voz de María se detuvo. La miré y vi a mi hija llorando en su hermoso vestido de novia.
Viéndola de nuevo, ella era tan hermosa. Sentí como si fuera una persona diferente. María era tan joven y siempre había permanecido como una niña en mi mente, pero después de hoy, cada día será diferente del anterior. ¿Cuándo se convirtió en una dama tan hermosa y maravillosa? Puedo recordar vívidamente todo lo que ha sucedido, pero parece que ella ya ha ido más allá de mi alcance mientras llora leyendo mi carta para mí. Luego, de repente, las lágrimas brotaron de mis ojos y salieron una tras otra. Las lágrimas eran una mezcla de orgullo por mi hija, que se había convertido en una persona plena, deseándole felicidad eterna y sintiendo la soledad de estar sola en el futuro. Después de que la recepción de la boda terminó, me dirigí a la sala de espera de la novia. María, que estaba tomando un descanso, vino corriendo hacia mí. Nunca pensé que llorarías, mamá. En todos los años que habíamos vivido juntas, nunca había llorado frente a ella, sin importar cuán doloroso fuera. Ella parecía sorprendida de que hubiera llorado. Te dije que no leyeras tu carta para mí. Para ocultar mi vergüenza, fingí estar enojada intencionalmente. Pero María, que usualmente sigue mi ritmo, tenía una expresión misteriosa en su rostro. Luego me entregó la carta que había leído en la recepción. No soy tan despistada como para hacer una broma aquí. Debo decirle algo a María con toda seriedad. María, gracias por haber nacido. Ojalá tu padre pudiera haberte visto en tu mejor momento. Después de que Chad desapareció, la personalidad de María sufrió un cambio drástico. Antes de eso, ella era una niña brillante y curiosa, pero se volvió tímida y retraída. Probablemente estaba relacionado con la ausencia de su padre. Se preguntaba si era una niña no deseada, si su existencia era la razón por la que su padre ya no estaba. Para evitar sentirse innecesaria o no deseada, comenzó a observar cuidadosamente las reacciones y los estados de ánimo de las personas. Una vez que María se dio cuenta de esto, la colmé de afecto, asegurándome de que no se sintiera ansiosa. Para cuando llegó a la adultez, había vuelto a ser su yo alegre. Hoy era un día especial para ella, y no quería verla triste. Esperaba que se concentrara en el futuro en lugar de estar atrapada por el pasado. Para mí, el nacimiento de María fue la mayor felicidad. Seguramente, su padre, que vive en los recuerdos de María, había esperado ansiosamente este día. Ese era el mensaje que desesperadamente quería transmitir. Sin embargo, cuando María escuchó esas palabras, de repente se desmoronó en lágrimas. Parecía estar profundamente conmovida, pero algo estaba mal. Mientras lloraba, agarró mi mano con tal fuerza que temí que pudiera dejar un moretón. Mamá, lo siento, hay algo que he mantenido en silencio durante mucho tiempo. Un desagradable presentimiento me invadió. No quería escuchar lo que venía a continuación, pero mis esperanzas se desvanecieron. María reveló lentamente la verdad. Mamá, ¿papá nos traicionó? Sus ojos contenían un odio inconfundible. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres decir? Incluso si fuera cierto, ¿cómo llegó María a saber tal cosa? Por supuesto, María entendía que Chad había desaparecido, pero ¿a dónde fue y por qué se fue? Yo ni siquiera sabía esas cosas. Durante mucho tiempo, no estaba segura de cuándo decírtelo, pero no quería que estuviera sola con el secreto una vez que me fuera. Al parecer, el secreto estaba enterrado en un parterre en el jardín de la casa. Lo siento por no habértelo dicho hasta hoy. En ese momento, el novio entró en nuestra sala de espera después de cambiarse de ropa. Se sorprendió al ver a María llorando de dolor porque se sentía tan mal por mí. Entiendo. Está bien. Después de explicarle brevemente la situación, dejé a María con él y salí corriendo de la habitación. Toma 20 minutos en tren desde el hotel donde se celebró la boda hasta mi casa. Sin importar mi apariencia, corrí a la estación y me metí entre la multitud para tomar el tren. El tren se sentía más lento de lo habitual. Intenté calmarme varias veces, pero no funcionó. Incluso después de bajarme del tren, seguí corriendo y finalmente llegué a casa.
A pesar de estar sin aliento, cavé desesperadamente en el lugar que María había especificado. La pala golpeó algo con un ruido sordo. Enterrada en el suelo había una lata de galletas. Sabía que no debía abrirla. De repente, el miedo me invadió, pero no podía cargar a María sola con esto. Me recordé a mí misma no apartar la vista de la verdad y abrí la lata. Dentro había varias fotografías. Chad y una mujer muy maquillada estaban capturados en cada una. Al examinarlas, descubrí fotos íntimas de los dos entrelazados en pasión. Instintivamente, aparté la mirada. ¿Podría ser esta la razón que María mencionó para la desaparición de Chad? Durante un rato, permanecí agachada en el jardín, incapaz de moverme. ¿Por qué algo como esto estaría enterrado aquí? El aire frío de la noche todavía me envolvía. Al día siguiente, cuando María regresó a casa, le pregunté la verdad. Vino del escritorio de papá, era el mismo escritorio que habíamos mantenido en la casa por un tiempo después de que Chad desapareciera. Lo había registrado minuciosamente en busca de pistas. Yo también he examinado ese escritorio, respondí, mi voz aún temblorosa e involuntariamente acusatoria. María explicó la situación con un tono de disculpa. Ted desapareció y cuando María me vio hurgando en su escritorio, asumió que había algo allí. Aunque no sabía qué era, buscó desesperadamente entre el contenido del escritorio. Eventualmente, encontró un sobre escondido en el fondo del cajón. Pensé que esto podría ayudar, mamá. Cuando abrió el sobre, aparecieron las mismas fotografías. La joven María no podía comprender completamente lo que sucedía en esas fotos, pero le hacían sentir increíblemente incómoda. Sintió que no debía mostrarme estas fotos, así que las escondió en la lata de galletas donde guardaba sus juguetes. Tenía la intención de mantener esto en secreto, mamá, pero ¿qué pasaría si lo encontrabas después de que me fuera? Era una carga demasiado pesada para que un niño la llevara solo. Pensar que había estado ocultando esto todo el tiempo. Yo creía que la estaba protegiendo, pero tal vez era al revés. Lo siento, María, susurré, mi ira hacia Chad brotando. Dejar una evidencia tan cruel para la familia que abandonó era un sentimiento de ira hirviente por su irresponsabilidad. Incluso si dejaba que mis emociones se apoderaran enojada, nada comenzaría. No, en este caso, debería terminar adecuadamente. Me dirigí a la agencia de detectives con la fotografía. Había luchado tanto para encontrar el paradero de Chad hasta ahora, pero basándome en esa foto, los detectives localizaron fácilmente la ubicación de Chad. Un apartamento en una torre cerca de cierta estación era visible en la foto. Vigilaron el lugar y confirmaron que Chad y la mujer iban y venían, e incluso determinaron el número de la habitación.